Es, en efecto, Platón, uno de los más grandes, sin lugar a dudas, ¿verdad? Podemos ver ciertas cosas en general del autor. La primera, Platón era ateniense, eso lo vamos a entender, y va a quedar muy claro en algunas de sus obras, entre otras cosas es claro que es ateniense precisamente por el apego que tiene a Atenas como ciudad, a lo que representa como estructura, incluso también jurídica. Recuerden que este, Platón enfrenta un proceso en el cual se lo acusa de estar pervirtiendo la juventud, entre otras cosas, digamos, o más bien se lo acusa por varias razones, digamos, de su filosofía, de lo que él está haciendo, más o menos de mal influenciar a la juventud, y se lo condena a muerte. Y precisamente habría que discutir cuál es el significado específico de que en la antigüedad a uno lo expulsaran, digamos, porque a él le daban la opción, o se iba de la ciudad, o sea, lo expulsaban de la ciudad, lo cual lo dejaba condenado a ser un extranjero, ¿ya? Y, o si no, también podía, pues, ser condenado a muerte. Y Platón básicamente lo que decide es optar por la pena capital. Habría que ver qué significa para una persona de la antigüedad clásica ser extranjero en los términos que habría quedado siendo Platón, ¿verdad? Y qué significa eso en relación con su decisión. Pero eso es el punto de que vean también el tipo de ateniense que era Platón, ¿verdad? Que reconocía en la ciudad esa importancia, ¿verdad? Y vean acá, bueno, como les decimos, o como les decía, hemos dejado atrás los presocráticos. Eh, Obviamente, el criterio cronológico es más que evidente que ya estamos después de Sócrates. De hecho, estamos con alguien que fue discípulo directo de Sócrates, ¿verdad? A su vez, Platón fue maestro de Aristóteles. Y en diciendo esto, pues por supuesto que tenemos que reconocer que la coincidencia histórica que implica el hecho de que alguien haya sido discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles es algo, digamos, casi que sin parangones en la historia del pensamiento, en la historia de los personajes. O sea, vean nada más y nada menos las tres personas que están aquí, ¿verdad? Interviniendo de alguna manera por la figura de Platón, ¿verdad? Eso, pues habrá otros ejemplos de este tipo a lo largo de la historia, pero, o sea, vamos, este tipo de cosas pasan muy poco en la historia, ¿verdad? Platón funda la academia, es algo importantísimo, entre otras cosas, porque tiene una influencia cultural enorme que perdura a lo largo del tiempo, digamos, el hecho de empezar empezar la formación, el tipo de proyecto que genera Platón en su escuela es importantísimo, ¿no? No era la única escuela que existía, ni con esto estamos diciendo que Platón haya inventado las escuelas filosóficas, pero sí el tipo de profundización y el tipo de peso que va a tener la escuela platónica va a ser, pero incontestable, ¿verdad? O sea, es enorme, ¿verdad? Eh, Platón no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles y el nombre de Platón es realmente un apodo. Parece ser que ustedes recordarán que los griegos apreciaban mucho cultivar también el cuerpo, cultivar no solo el conocimiento, no solo la razón, sino también el ejercicio físico y cosas por el estilo. Parece ser que Platón era muy espaldudo por el ejercicio que hacía, y por eso le pusieron el mote de Platón. Dicho sea de paso, eso lo diferencia de muchísimos académicos de la actualidad, en los cuales me incluyo. Ahora, Platón
escribió fundamentalmente en forma de diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que el estilo de presentar su propuesta filosófica lo hizo por medio de obras en las cuales hay personajes que interactúan y eso es lo que permite ir evaluando ciertas posturas y ir evaluando ciertos conceptos y además irlos comparando entre sí. Dicho sea de paso, ante la pregunta de Esteban que hizo ahora más temprano, de ¿por qué no me gusta Platón? Bueno, una de las razones por las que a Sanchito no le gusta Platón es porque a Sanchito lo cansa mucho el diálogo. O sea, no el diálogo en general, me encanta dialogar, pero sí, leer obras en forma de diálogo no es lo que más me atraiga, no es lo que más me gusta. Y de nuevo, Esteban, sigo señalando, el que a mí no me guste Platón, siempre lo señalo como un problema mío. ¿Verdad? Eso siempre lo dejo claro, ¿verdad? Y eso yo también lo tengo claro. Pero sí, eh, nada más digo algo, digamos, eso, a veces el problema es que los diálogos se vuelven mucho la voz de Sócrates, cuando Sócrates agarra la voz cantante, ¿no? Y empieza a dice algo y y la gente que está alrededor le dice, sí, claro, es como tú dices, no puede ser de otra manera, debe de ser así, por supuesto que sí, cómo no, eso a Sanchito lo cansa, ¿verdad? Sin embargo, ahora sí, es el momento de quebrar el asta. Algo como el Fedón es una joya, algo como el Critón también es una joya, el, el, el bueno, pues el Parménides, por ejemplo, ya es una obra cuya importancia de repente uno apenas puede atisbar, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho lo anterior en relación con el método de presentación en forma de diálogo, no puedo menos que reconocer que Platón era un genio, ¿verdad? Hay unas páginas en el Timeo, nada más les voy a contar esto para seguir contándoles el tipo de genialidad que tenía Platón, o sea, el tipo de brillantez que tenía. Hay unas páginas en el Timeo donde, en griego hay unas cosas que se llaman participios pasados, ¿ya? Y los participios tienen una característica, son formas verbales que a veces pueden conjuntar mucho sentido y eso hace que los vuelva elementos muy importantes en una oración. Bueno, hay una parte donde en el Timeo donde Platón está exponiendo, donde está escribiendo un diálogo y hay un par de párrafos que son simétricos. Y entre esos dos párrafos, al puro medio, hay dos participios pasados. Uno de ellos se relaciona con todo lo que tiene que ver con el primer párrafo, es un párrafo complejo, digamos, con muchas oraciones subordinadas y todo esto, pero el primer participio, por así decirlo, coordina todo lo que está en el primer párrafo. Y el segundo hace algo similar, pero con el segundo párrafo. Vamos, eso no lo hace, eso no está ahí por casualidad. Platón estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Eh, y esto lo que dice mucho también es de sus capacidades literarias, de sus capacidades de expresión escrita, digamos, lo cual señala una brillantez excepcional, ¿verdad? O sea, eso no pasó porque sí, eso no es azaroso, eso es completamente buscado. Bueno, ese es el tipo de genio al cual vamos a enfrentarnos a partir de ahora, ¿verdad? En sus diálogos, Platón incluye a Sócrates como un personaje habitual, ¿verdad? De hecho, ustedes sabrán que de Sócrates nosotros no conservamos escritos, no hay escritos de Sócrates, él no escribió. Y mucho de lo que reconstruimos de lo que Sócrates hizo, lo hacemos a partir de sus discípulos, de los cuales, como ya lo he dicho, Platón es uno de los más relevantes, de los más importantes. Sí, eso, básicamente. O sea, el pensamiento de Sócrates también sobrevive gracias a sus discípulos y de ellos el aporte platónico también es fundamental. A veces, ¿verdad? También, y eso pasa con cualquier tipo de obra que sea rescatada por quienes son discípulos de quien la propone, bueno, a veces cuesta un poco distinguir
hasta dónde llega el pensamiento realmente de Platón, hasta dónde Platón no le está metiendo el hombro a lo que dice Sócrates y hasta dónde eso es efectivamente lo que dice Sócrates. Pero bueno, pasando eso un poco por alto, decimos que también Platón tiene una gran cuota de responsabilidad en el rescate, por ejemplo, de la obra de su maestro. Bien, de Platón nosotros vamos a revisar un pasaje que es sumamente conocido y que tiene una importancia que radica obviamente en varios ámbitos, ¿verdad? Entre ellos el epistemológico y por otro lado el ontológico, ¿verdad? Es de la República, el capítulo séptimo, y vean acá esta referencia. Esta referencia, República 514 a 521b. Esto es simplemente para que aprendamos cómo es que se citan las obras de Platón. La paginación de Platón nosotros la tenemos establecida gracias a Henri Estienne del siglo XVI, quien se abocó a hacer el catálogo de las obras platónicas, ¿ya? De modo que las conjunta en tres volúmenes. Ahora, simplemente acá lo que tenemos los números, ¿verdad? Que tenemos acá, que aparecen siempre en el margen de la obra, ¿verdad? Es el número de página en el catálogo Stephanus, ¿verdad? Que así se llama en latín, ¿verdad? Y luego, tenemos A o B, que son, básicamente, párrafos con los que se van construyendo las páginas en el catálogo. Generalmente, tenemos letras A, desde la A hasta la E. Generalmente no alcanzaban más de 5 párrafos por página. Entonces, generalmente lo que tenemos son referencias que van en el número de página más una letra que nos ubica en cuál de los párrafos tenemos que ir a buscar lo que queremos citar o lo que está citando alguien. ¿Esto por qué es importante? Porque no importa cuál sea la edición que uno esté utilizando de las obras de Platón, si es una obra seria, no importa en qué idioma esté, puede estar en japonés, puede estar en español, puede estar en inglés, lo que nos está referenciando con este número es cuál es la página y el párrafo en las obras catalogadas en el idioma original, o sea, en el griego original que escribió Platón. Entonces, cuando uno quiera hacer una cita, pues uno se remite a este ordenamiento y eso nos permite, entonces, por así decirlo, a toda la comunidad filosófica, literaria, no importa, remitirnos siempre al mismo lugar en las obras de los grandes autores, digamos, en este caso, generalmente los grandes autores tienen sus propios catálogos, ¿verdad? Lo mismo pasa con Aristóteles, lo mismo pasa con Kant, lo mismo pasa con muchos autores, ¿verdad? Y por eso a los autores también hay que aprender a citarlos. En el caso de los presocráticos, que los hemos visto hasta el momento, generalmente es por número de fragmentos, ustedes vieron ahí, ¿verdad? Bueno, en el caso de los autores que ya tienen un catálogo propiamente dicho, entonces es por medio de los parámetros que se utilizan en la colección oficial del catálogo. No sé si con eso tienen alguna duda. Bien, entonces, vamos a tratar de ir viendo ciertas cosas. Lo que vamos a ver de Platón es básicamente la conocida alegoría de la caverna en Platón, ¿verdad? Primera cosa que habría que decir, precisamente, es esto, que lo que estamos es ante una alegoría. El pasaje sobre la caverna que el pasaje sobre la caverna sea alegórico tiene que significar algo, ¿verdad? Significa lo siguiente. eh, el pensamiento alegórico es el que nos presenta una situación, una circunstancia, cualquiera que ésta sea, y el entorno, el entorno explicativo que va construyendo la circunstancia que nos presenta
es de alguna manera vinculable con un conocimiento que queramos dejar claro, ¿verdad? Eh, con la alegoría como un vehículo, como una imagen que nos permite tener ese acceso a los contenidos por explicar, ¿verdad? Es similar a lo que se utiliza, a lo que se hace en la figura literaria que se llama una metáfora, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, la alegoría es algo completamente más elaborado que una metáfora que a veces se puede utilizar de manera mucho más rápida en un parrafito, simplemente se hace una metáfora y se deja. La alegoría de Platón se lleva sus buenas páginas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es más elaborado que simplemente una metáfora, pero más o menos ¿cómo decirlo? El gesto explicativo es más o menos el mismo, ¿verdad? Se utiliza una circunstancia para entender algo más allá de lo que está meramente en la circunstancia. ¿Se entiende esto? Uno encuentra muchas veces la relación de que es un mito, ¿verdad? Y se lo conoce muchas veces también como el mito de la caverna. Bueno, hacemos la salvedad, ¿verdad? Es una alegoría, es una alegoría. Vean que incluso en Parménides, el mismo Parménides se refería a su poema como un mito, porque él lo que está es contando un cuento, ¿verdad? Platón lo que está haciendo es una ejemplificación por medio de una historia para presentar algo que a él le interesa, ¿verdad? No es que, no es que sea exactamente tal como él está relatando, ¿verdad? Que sucede en la caverna. ¿Ya? No es que efectivamente habían los individuos o los elementos que están en la alegoría, sino que en cada uno de los individuos o en los elementos que están en el relato, eh, vamos a encontrar un elemento explicativo y un contenido también conceptual que nos permita ver a partir de él algo en la realidad, algo en lo que vamos a conocer del mundo. Por favor, si tienen preguntas, nada más me lo van indicando, ¿verdad? Ahora, vean que la alegoría de la caverna, como les decía, tiene una intención más que nada también epistemológica y ontológica. En ese sentido, lo que tenemos que preguntarnos es cuando vamos leyendo el texto, cuando lo vamos repasando, es, bueno, ¿esto qué quiere decir de las cosas? ¿Esto qué quiere decir del mundo? ¿Y esto qué quiere decir de la manera en que conocemos el mundo y las cosas que están en él? ¿Verdad? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Recordemos, Platón está todavía anclado está circunstancialmente adscrito a este entorno cultural a donde de alguna manera para conocer efectivamente hay que remontar, hay que ir más allá de lo que la realidad parece ser de buenas a primeras. En Platón también vamos a encontrar ese tipo de operación abstractiva, como ya hemos visto en los presocráticos. Y eso va a ser importante para el relato de la caverna, ¿verdad? O sea, la otra pregunta que tendríamos que hacernos ya no es solo sobre las cosas ni sobre cómo las conocemos, sino también de cuál es el papel que tiene que venir a cumplir la razón y por lo tanto también con ella la abstracción para poder de alguna manera desvelar, para poder desentrañar los contenidos que tenemos que conocer a partir de lo que está presentando Platón. ¿Se entiende? Recordemos que en el caso de Platón, me imagino que, no sé si ustedes, bueno, los que son de filosofía, si ya pasaron por clásica o si ya esto lo habrán visto en cualquier otro tipo de curso, ¿verdad? Platón es un autor, esto no lo dije antes, Platón es un autor que aún hoy hay muchas cosas que siguen estando culturalmente ahí a partir de su propuesta, ¿verdad? Este, Recordemos que estos autores que empezamos a ver con esta clase, tanto Platón como Aristóteles también recibieron un empuje
y en ese sentido una proyección histórica fundamental con el advenimiento del cristianismo, ¿verdad? Una vez que el cristianismo retoma los planteamientos de Platón y de Aristóteles y los operan sobre ellos, digamos, para poder para poder hacerlos un poco más potable, digamos, para la creencia religiosa, pero se apropian de ellos, se apropian de ellos. Habrá que ver cómo y en qué sentido, pero por eso es que Platón todavía hoy tiene una influencia bastante, bastante grande. Edgar tiene una pregunta, perdón, la leo simplemente para comentarla. ¿Por qué dice que nuestro conocimiento de las cosas es suficiente? Edgar, más bien sería, lo que estamos tratando de ver es por qué la propuesta de estos autores, o cómo es que la propuesta de estos autores nos dice que es nuestro conocimiento de las cosas, ¿verdad? Más bien el problema con estos autores, con los presocráticos y ahora con Platón, es que precisamente tendríamos que ver cómo remontarlo. Dice Edgar que es que sí, y tiene razón, aquí dice que es suficiente, ¿verdad? Aquí debería decir insuficiente. Eso era. Sí, Edgar, tenés razón. Nuestro conocimiento de las cosas nuestro conocimiento de las cosas no puede ser el que de buenas a primeras tenemos. Corrijo eso y después subo la presentación con la corrección que corresponde, efectivamente. Precisamente porque si eso fuera así, si fuera completamente suficiente, nosotros no tendríamos que hacernos mayores preguntas a propósito de lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Y simplemente con volver a ver el mundo ya podríamos desentrañar absolutamente la totalidad de lo que nos interesaría de él. Pero ese no es el caso, ese no es el caso. Por eso la alegoría funciona. De alguna manera, recordemos algo, nuestras explicaciones de mundo, nuestras explicaciones también filosóficas de mundo, son explicaciones que sirven de alguna manera para simplificar lo que tenemos que entender del mundo. ¿Qué quiere decir simplificar lo que tenemos que entender del mundo? Bueno, el mundo tiene una determinada complejidad que hace que nosotros no podamos dar cuenta absolutamente de todas las cosas que hay en el mundo. Por eso, para generar una explicación que podamos manejar del mundo, tenemos que recurrir a los modelos explicativos. La alegoría es un buen ejemplo de lo que es un modelo explicativo. La alegoría porta ciertos significados, ciertos contenidos, a partir de los cuales nuestra explicación del mundo es más completa. Es más completa que ¿qué? Que la insuficiencia que generalmente estamos teniendo a propósito de las cosas, a propósito de lo que vemos, a propósito de cada uno de los elementos que están ahí presentes y que tengamos que explicar, ¿verdad? Ya eso lo hemos visto de alguna manera, tanto con Heráclito, como con Parménides, con Tales o con Anaximandro. Nuestro conocimiento del mundo tiene unas limitaciones que para que pueda ser más eficiente nuestro conocimiento, tenemos que ir más allá de las condiciones más habituales. Y por eso es que un modelo explicativo funciona. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil lidiar con un modelo explicativo de la realidad que con la realidad. Obviamente hay que hacer las salvedades, ¿verdad? Hay que tener los cuidados que son necesarios, ¿verdad? Pero una vez que tenemos un buen modelo explicativo de la realidad, entonces nuestro acercamiento a la realidad se vuelve más simplificado, más sencillo, y además también más adecuado, porque tenemos más control a propósito con esto que estamos tratando de explicar de las cosas, ¿verdad? No sé si habrá alguna pregunta. La propuesta de Platón, recuerden que también recurre a ciertos conceptos que son importantes.
que son los conceptos de las ideas. Las ideas son esta especie de modelo de las cosas que van más allá de las cosas mismas y que son percibidos solamente por medio de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista epistemológico, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es qué tanto se corresponden, qué tan adecuados son los conceptos que nosotros tenemos en relación con las cosas. ¿Qué tanto de verdad estamos explicando del mundo con los conceptos, con las explicaciones que nos hacemos de él? ¿Verdad? Esa es una pregunta importantísima de la teoría que estamos viendo, ¿verdad? Y obviamente, esta pregunta que es epistemológica termina siendo una pregunta a propósito de cuánto podemos conocer del mundo y qué tan seguros podemos estar de ello. Insisto, estas son preocupaciones que aparecen ahí culturalmente. Ya estas preocupaciones las hemos visto en los presocráticos. Ahora, desde el punto de vista ontológico, nuestras preocupaciones generales es qué son las cosas, cómo son, ¿verdad? Y cómo contraponemos efectivamente lo que sostenemos a propósito de las cosas y lo que conocemos de las cosas. Esto es importantísimo una vez que vemos la teoría explicativa de Platón. Platón lo que va a decir es que el problema es que nuestro conocimiento habitual, al ser limitado, tenemos que buscar criterios adecuados. Por eso el problema también no es solo ontológico, sino que también es epistemológico. Platón lo que diría es que tenemos entonces que estar siempre con el cuidado de clarificar de la mejor manera y de entender de la mejor manera cuáles son los conceptos a partir de los cuales construimos una explicación a propósito de lo que las cosas son, a propósito además de cómo es que podemos acercarnos a ellas, ¿ya? Para ello, las ideas van a tener una importancia fundamental. Lo vamos a ver, eso sí, en la clase que sigue. No sé si hay alguna pregunta sobre esta pequeña y breve presentación a propósito de Platón. Vean que hasta el momento hemos hablado de epistemología y ontología en Platón. Y ustedes me dirán, ¿y la metafísica a dónde está? Bueno, está en ambas. Está en la relación entre ambas. Recuerden, la metafísica, otra manera de entender metafísica es filosofía primera. Y ya habíamos dicho que la filosofía primera es primera precisamente porque sus preguntas son fundamentales. ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces? Que muchas veces vemos a estos autores y vemos el problema del conocimiento y a qué remite el problema del conocimiento y pensamos que eso lo está agotando la perspectiva epistemológica. O vemos las preguntas a propósito de lo que las cosas son y cómo se comportan y pensamos que eso tiene que ver solo con cómo las conocemos, ¿ya? Pero vean cómo hay una relación muy cercana entre ambos problemas, el epistemológico y el ontológico, ¿verdad? Uno podría decir, son tan cercanos que más bien a veces lo que habría que hacer es clarificar las propuestas epistemológicas y los contenidos epistemológicos que se desarrollan en las teorías, en una de ellas, por ejemplo, como la platónica, ¿cuáles son los supuestos metafísicos? En este sentido, es muy fácil entender los ontológicos, por supuesto, pero también los nociológicos, también los relativos a los principios, etcétera, etcétera. Uno siempre debería estar en la posibilidad de hacer la pregunta sobre cuáles son los principios fundamentales que hacen posible esta relación entre epistemología y ontología en los autores. Como para ir clarificando, digamos, estas preguntas también a lo largo de las obras que vamos revisando. No sé si habrá alguna pregunta o algún comentario, alguna pregunta no solo sobre el contenido, sino también sobre lo que hemos hecho hoy y sobre la evaluación que viene. Profe, ya que la palabra como cosas aparece mucho y creo que ya en algunas clases anteriores lo ha repetido o lo ha dicho, pero si pudiera volver a repetir como que en Platón, digamos, las cosas que son.
Bien, las cosas, los objetos, aquello de lo que tenemos experiencia, aquello que existe, aquello con lo que nos topamos, todo eso son cosas. Todo eso son cosas que además queremos explicar y tenemos que explicar, ¿verdad? Este, es eso, es eso, es eso. Son los elementos con los cuales convivimos y que demandan de nosotros una explicación posible, ¿verdad? Hay una ontología, en todas las propuestas hay una ontología. ¿Qué quiere decir que hay una ontología en cada una de las propuestas? En que en cada una de estas explicaciones de mundo va a aparecer eh, una, sí, van a aparecer contenidos que nos permiten definir qué son las cosas, cómo aparecen, cómo nos relacionamos con ellas, cómo las conocemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso está determinado por las preguntas fundamentales a propósito de qué son las cosas, cómo las conocemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero por cosas estamos entendiendo cosas así como, por ejemplo, la silla en la que estoy sentado, puede ser una cosa, los audífonos que tengo puestos, los sombreros que tienen los compañeros puestos, cosas así por el estilo. Los anteojos que utilizamos, bueno, quienes utilizan anteojos o cosas por el estilo. ¿Me explico? Entonces, cada uno de esos elementos son cosas. Si usted lo ve en la alegoría de la caverna, también aparece la referencia a las cosas que nos topamos, que simplemente en tanto que las vemos de manera imperfecta en esta forma de ser que tenemos nosotros, refieren a otra forma de ser que las remonta, que está más allá. Por eso las cosas del mundo se contraponen con ciertos otros elementos explicativos que nos van a permitir darles un lugar, una explicación, etcétera, etcétera. Marco, no sé si con esto queda mejor. Sí, y digamos, en un unicornio, por ejemplo, entraría dentro de cosa o no. Ahí la pregunta es que, sí, bueno, obviamente es una cosa, pero la pregunta es de qué tipo, ¿verdad? Ok. Habría que tener cuidado de hacer la salvedad de cuando en una explicación estamos hablando de propiedades que tienen cosas, en tanto que cosas concretas, y también eventualmente de cuando podemos pensar en cualidades que solo tendrían cosas que no son concretas. Por ejemplo, vamos a ver, hay ciertas cosas, hay ciertos elementos que no son propiamente hablando cosas que nos topemos. Por ejemplo, y en Platón son importantes, algo como los números, ¿verdad? ¿Qué son los números? Los números no son cosas concretas, pero sí son cosas. Son cosas que existen, que tienen propiedades, que tienen cualidades, pero son completamente abstractos, no son concretos en el sentido de que no son como la silla en la que me siento. Uno nunca se va a topar al número 2 por la calle, en una acera. No, no es que tiene uno que darle campo al número 2 para que pase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el número 2 no anda ahí afuera. Bueno, también podría decirle, si alguna vez se topan al número 2, asústense, porque eso no es algo, o sea, no deberían por qué toparse a un número en todo caso, ¿ya? Pero un número, una figura geométrica, no es algo que uno se topa, en tanto que cosas geométricas, en tanto que objetos geométricos, ¿verdad? Uno puede toparse con representaciones de esos objetos o con cosas que tengan una figura similar a lo que el objeto geométrico o similar a lo que el número representa. Pero hay ciertas cosas que sí nos podemos topar y hay ciertas otras cosas que no. Entonces, lo que hay que hacer es ubicarlas en la explicación, a ver cuáles son las cualidades que tiene, los rasgos que tiene, las características que tiene y cómo podemos conocerlos. Sí, Marcos. Sí, gracias. En ese sentido, entonces, un unicornio sería una cosa, pero completamente imaginaria. Sí. Bien, Profe, por favor. el texto, usted nos había dicho que, o sea, está en la plataforma. La clase pasada usted nos había dicho que leyéramos el capítulo 7, pero creo que no lo encontré. Ok, voy a revisar porque en principio sí, pero no prometo nada, digamos. Y si no está, entonces lo subo inmediatamente. Ok, O gracias. sea, inmediatamente después de la clase de las 3, porque ya ahorita, de la clase de la 1 que termina a las 3.
Profe, el texto sí está ahí en mediación, está en los archivos que dice carpetas de lecturas, algo así por el estilo. Ah, ok, muchas gracias, Sebastián. Entonces ahí ya quedó la respuesta. Sí, ¿quién fue? Karina. Bueno, bien, Amanda era. Gracias, profe. perfecto, muy bien. Bien, entonces, entramos de lleno a la caverna, la próxima clase, y nos estaremos viendo. Ahora, lo que voy a seguir haciendo es que una vez que ya el archivo de la clase quede ya bien configurado, entonces lo sigo subiendo también al canal que les mostré anteriormente y les dejo el enlace, les envío el enlace por mediación para que puedan tener esos recursos también por ahí.